Bueno, muy buenas noches. Qué honor tan grande estar con ustedes. Estoy con mi esposa Rita. Ella es argentina, pero hemos vivido 16 años, nuestros 16 años de matrimonio, de casados en Cochabamba. Y así que estamos agradecidos a Dios. Ya estamos con el nido vacío. 14 años acá. Ellos salieron de Bolivia el 2006 junto con nosotros, nuestros hijos, aquí a Panamá. Y son 14 años que estamos acá en Panamá. Nuestros hijos están casados. Tenemos una nieta de 2 años y medio y un nieto en camino. Así que, pero gracias. Realmente sorprendido por el coro que tienen tan lindo. Gracias, hermanos. Es un honor para mí estar con ustedes. Y he visto algunos nombres de ahí de gente que conozco y no quiero nombrarlos, pero es un honor saber que están esta noche con nosotros. Solamente para mencionar, soy hijo de tarijeña, así que tengo sangre chapaca. Yo hasta ahora cuando llamo a mi mamá, le digo, ¿dónde está la chapaca linda? Y todavía ella tiene 94 años, está ahora en Cochabamba, pero vive en Uyuni. Yo nací a mis 13 años espiritualmente en Uyuni. Así que una vez más, hermanos, es un honor para mí estar con ustedes esta noche. Y como dijo el hermano Esteban, yo estoy en BBN hace ya más de 20 años y Dios me dio un privilegio tan grande de estar en diferentes lugares y conocer a creyentes de tantos lugares, pero es un honor doble estar en mi país y estar en la tierra de mi mamá, donde toman mate y comen el pan de San Lorenzo. Así que bueno, un abrazo, hermanos. Gracias. Y bueno, quiero ya entrar al mensaje esta noche. Voy a compartir el PowerPoint con ustedes, pero quisiera que oremos un momento para que el Señor esta noche tome su palabra y nos hable. Yo he estado tan pendiente como ustedes de los resultados de las elecciones y bueno, estamos esperando ver qué es lo que Dios tiene, no qué es lo que tiene el comité electoral, sino qué es lo que Dios tiene para estos próximos años. Así que vamos a orar y ya entramos al mensaje. Padre, gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por tu plan perfecto para tu iglesia. Gracias por tu obra. Entendemos que es muchísimo más grande de lo que podemos conocer y ver. Sin embargo, tenemos el privilegio de participar de ella. Y esta noche especialmente quiero agradecerte por nuestro país, por Bolivia. Y Señor, apelamos a tu misericordia en este tiempo y queremos ver tu mano de gracia, permitiendo que tu iglesia siga creciendo y que, Señor, haya paz y por tu gracia haya la libertad de seguir alcanzando más bolivianos para Cristo. Y esta noche queremos dedicar el propósito de este mensaje a tu gloria. Te pido que bendigas estas 4 iglesias o otras personas que están representando a sus iglesias esta noche. Y una vez más, Señor, gracias por el privilegio de que estés con nosotros. No estamos en un lugar físico todos juntos, pero bendice cada familia representada esta noche aquí. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero compartir el PowerPoint para comenzar con la enseñanza. Muy bien, hermanos. ¿Se puede ver? Quisiera que alguien me diga, no lo puedo ver. Se ve, hermano. Ok, muy bien. Muy bien. El tema de esta noche es la vida del creyente fuera de la iglesia. Y quiero comenzar contándoles de esta persona, John Bishop.
El año 1995, este hombre se despertó en un hospital, en una cama de hospital, y cuando despertó no tenía idea él de quién era. La persona que está junto a él es su esposa, se llama Donna, y él no sabía que había estado casado con Donna. Él no sabía que tenía 3 hijos. En ese momento no sabía que vivía en un campamento juvenil que ellos mismos habían comenzado como familia. Y lo que pasó fue más que amnesia. John sufría de una enfermedad que se llama meningitis aséptica. Y por alguna razón esa enfermedad borró su memoria al punto de que él se olvidó de leer, se olvidó de escribir, no podía masticar los alimentos, se olvidó de caminar, de hablar. Y cuando llegaba la gente de su iglesia, él no sabía quiénes eran. Entonces, cuando escuchamos la historia de John, un día que nuestra hija nos llamó de la universidad y nos dijo, hoy estuvo aquí en Pensacola, en la capilla, en el tiempo, enseñando un hombre que se llama John Bishop, y nos contó su historia, y realmente nos conmovió, pero nos pusimos a pensar mucho, no tanto en John, pero también en Donna, en su esposa, el tener que recordarle a este hombre adulto que ella era su esposa y enseñarle a vivir en medio de una sociedad que para él en ese momento era totalmente desconocida. Entonces, hoy vamos a estudiar Tito capítulo 3. Y en Tito capítulo 3, el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, le dice, Tito, las iglesias de Creta no están enfermas, pero han perdido la memoria y tienes que recordarles algunas cosas que son muy importantes para ellos. Entonces, de eso trata Tito capítulo 3, versículo al 8, que es nuestro pasaje esta noche para estudiar. Y es interesante que en el capítulo 2, en el contexto de lo que vamos a hablar ahora, Tito tiene que recordar a la iglesia cómo tienen que vivir dentro de la iglesia. Y si ustedes leen Tito capítulo 2, trata de eso, de la conducta de la iglesia. Pero el capítulo 3 es como que Pablo dice a Tito, Tito, hay que sacar a los creyentes de la iglesia y recuérdales cómo deben comportarse fuera de la iglesia, la vida del creyente fuera de la iglesia. Entonces va a hablar del creyente, de nosotros, de ustedes, como ciudadano, como empleado, en una sociedad donde el mundo nos está observando. Y realmente el deseo de Pablo era que Tito como líder recuerde constantemente a la iglesia que el comportamiento terrenal debe coincidir con nuestra posición espiritual. Dice la Biblia que somos hijos de Dios. Así que si están con sus Biblias, por favor, vayan a Tito capítulo 3 y comienza Tito capítulo 3, versículo 1, con estas palabras: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Ahora, este verbo recuérdales, hermanos, es un imperativo que debe ser cumplido con firmeza. Pero, ¿qué debería recordarles? Y aquí hay 3 cosas que Tito tenía que recordar a los creyentes. Y este es un pequeño bosquejo de lo que vamos a ver esta noche. La primera cosa es que vivan aceptando la autoridad. Y qué importante es para nosotros los bolivianos en el contexto de estos días recordar esto, escuchar a Tito, a este líder de la iglesia primitiva, hablar y decir, la primera cosa que debemos recordar es que debemos vivir aceptando la autoridad, pero no solamente eso, en segundo lugar, que vivan respetando a los demás, el versículo 2, y el tercer punto, que vivan reemplazando el pasado, los versículos 3 al 8. Entonces,
vamos a comenzar con el primer punto, que vivan aceptando la autoridad. Pero brevemente queremos definir qué es una autoridad en el concepto secular y en el concepto bíblico. Una autoridad es aquella persona que, en primer lugar, dirige. Y esta es realmente una característica, una responsabilidad que tienen todas las autoridades. No sé cómo es el tráfico en Tarija, cómo maneja la gente en Tarija, pero en muchos lugares el tráfico, el tránsito vehicular es realmente un desastre y muchas veces es difícil respetar la autoridad de los policías de tránsito, ¿verdad? Y una de las cosas que ellos hacen es dirigir. Pero si usted va a una escuela, en esa escuela va a haber una autoridad que está dirigiendo la escuela. Y si va a un hospital, en ese hospital hay personas que están dirigiendo, hay autoridades. Y lo mismo estamos buscando en estos días en Bolivia, una persona con su gabinete que va a dirigir el país por los próximos años. Pero no solamente dirigen, una autoridad controla. Y esto es tan importante. No quiero pasar por alto, por ejemplo, la familia. Los padres son los que dirigen la familia, los que dirigen a los hijos, pero también los que controlan. Y solamente quiero mencionar, pero una de las más grandes responsabilidades de nosotros como autoridades, es controlar. ¿Y cuántos padres han perdido el control de sus hijos y han perdido su autoridad? Otros solamente se han dedicado a amar a sus hijos, a darles todo lo que necesitan, pero se han olvidado del control. Entonces no hay el equilibrio que necesitan los hijos. Control y amor que deben ser en un alto nivel, pero no solamente controlar, también administrar. Una autoridad es aquella persona que administra, un mayordomo. Generalmente las autoridades no administran sus propios recursos, más bien administran los recursos del Estado, los recursos de un ministerio, de una iglesia, de una familia. Entonces esa es una autoridad. Y donde vayamos, hermanos, vamos a encontrar autoridades. Entonces, Pablo dice a Tito, recuérdales que vivan aceptando la autoridad. Y esto quiere decir, hermanos, que debemos hacerlo siempre. Entonces, Pablo dijo a Tito que les recuerde 3 cosas en relación a las autoridades. Vamos a leer Tito 3, 1 al 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y después dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, primero, que se sujeten. Y hermanos, la sujeción tiene que ver con la intención del corazón. ¿Listo? Ahora, cuando Pablo está hablando a Tito y habla de gobernantes y autoridades, tiene que ver con la actitud y el comportamiento ante la autoridad. Este pasaje implica toda autoridad. Y una de las cosas que el mundo ve es nuestro comportamiento frente a las autoridades. Y lamentablemente muchas veces los creyentes hemos olvidado eso. Hemos olvidado que no somos del mundo, hemos olvidado que nuestro comportamiento debe ser ejemplar. Y muchas veces en este aspecto es donde fallamos. Esto trae en mi mente una pregunta que hicieron los líderes religiosos a Jesús y le dijeron, ¿es lícito obedecer al César en los tributos? Y hermanos, cuando la gente pregunta eso, nuestra respuesta no debe ser verbal simplemente, debe ser un ejemplo de vida. Por eso en Romanos 13 dice el apóstol Pablo que debemos someternos a toda autoridad, dice, porque no hay autoridad sino
de parte de Dios. Y Pablo está hablando esto en un contexto de un gobierno totalmente injusto, brutal, corrupto, perseguidor, inmoral. Entonces, la sujeción tiene que ver con la intención del corazón. Pero no solamente que se sujeten, también dice ahí el versículo 1, que obedezcan. Y eso tiene que ver con la voluntad. La intención del corazón es lo que Dios ve, pero la obediencia es lo que el mundo ve de nosotros. Y la única excepción para no obedecer es si el gobierno manda hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios expresada en su palabra. En tal caso, tendríamos que juzgar, como dice la Biblia, si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no solamente que se sujeten, que obedezcan, que tengan disposición a toda buena obra. Y la idea ahí en ese pasaje, hermanos, es que no dejen pasar oportunidades de hacer bien a los demás. Y es lo que dice también Gálatas 6:10, que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y esto requiere disposición. Uno de los testimonios más grandes que podemos dar como personas, como familias, como iglesias, es no perder oportunidades de hacer algo por los demás. Y solamente quiero mencionar, no recuerdo bien, no quiero decir un nombre que no es correcto, no me acuerdo si me contaron esto del hermano Adib Masú o del hermano Randall, pero me dijeron que uno de los jóvenes que tenía que hacerle pasear por la ciudad para que conozca un poco, siempre buscaban un joven de la iglesia que sea como el guía. Y cuando ese tiempo yo estaba en Oruro y llegó este hermano, yo creo que era Tim Masú, y este joven contaba que fueron por las calles de uno de los mercados temprano y estaban pasando y había alguna gente que estaba colocando su tolda, su carpita, y el hermano se daba la vuelta y este hermano ya estaba en una caja ayudándole a poner la carpa, levantando cáscaras, moviendo cosas, buscando oportunidades y después entregando un folleto. Y dice él, me quedé tan avergonzado de que este hermano de una edad tan avanzada estaba dispuesto a hacer esto. Y ese es el impacto que una iglesia debe tener, que como creyentes tenemos que tener, tenemos que buscar oportunidades. Y creo, hermanos, y ustedes saben que esta pandemia y todo esto que ha pasado le ha dado a la iglesia grandes oportunidades para hacer buenas obras, ¿no es cierto? Seguramente ustedes las han hecho, pero es increíble lo que ha hecho la iglesia en este tiempo, ¿no? Muchos han hecho donaciones de comida, algunos han hecho tarjetas especiales para las enfermeras, los médicos, los militares. De alguna manera han tratado de decir, aquí está la iglesia, nosotros los amamos, tenemos un mensaje único, y ese mensaje lo han ido compartiendo a través también de sus obras, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que tenían que recordar, y es que se sujeten a los gobernadores y a las autoridades. Pero también que está bajo autoridad es una persona que siempre está protegida. Ahí está un ejemplo, es un paraguas, sería lindo imaginar a una persona debajo de ese paraguas. Si usted es padre de familia, piense que usted es el paraguas y que sus hijos están abajo. Mientras sus hijos estén bajo la autoridad de usted, van a estar protegidos, pero el momento que salen de la autoridad, se van a mojar como cuando uno sale de un paraguas. Entonces, la persona que sale debajo de la autoridad queda desprotegida. Yo sé que hay jóvenes esta noche escuchándome y quiero decirles, jóvenes, es una bendición estar bajo autoridad, saber estar bajo autoridad.
hay cuánta gente que ha perdido ministerios, empleos, que ha perdido a sus padres, que ha perdido a sus abuelos, simplemente por no querer estar bajo autoridad. Pero la autoridad está puesta para proteger. Y cuando salimos de esa autoridad, quedamos desprotegidos de la autoridad, digamos, bíblica, y a veces podemos llegar a estar bajo otra autoridad que va a ser impuesta, puede ser la cárcel, la policía. Hay tanta gente en las calles que toma a jóvenes sin autoridad y los somete a las drogas y a la delincuencia y a las pandillas. Entonces, la persona que está bajo autoridad está protegida. Pero también el segundo punto es que vivan respetando a los demás. Tito 3:2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y quiero que veamos un poquito a qué se refiere esto, que a nadie difamen. Aunque sea cierto lo que uno pueda decir, básicamente esa palabra difamar se deriva de blasfemia, maldición o calumnia. Y dice que a nadie difamen. Y hermanos, una de las cosas que los creyentes debemos cuidar mucho es nuestro hablar afuera. También nuestro hablar dentro de la iglesia, pero afuera. El hecho de no comentar nada cuando realmente no sabemos si es cierto. Muchas veces se han hecho grandes historias de cosas que simplemente eran falsas, que eran malos entendidos, que a nadie difamen. Pero después que no sean pendencieros. De igual manera, no importa si la razón es justificada, no debemos ser pendencieros, peleadores, vengativos. El estándar bíblico es: en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Eso dice Romanos 12, 18 y 19. Y hermanos, este también es uno de los peores testimonios que podemos dar al mundo. Hemos sido, llamados a ser pacificadores. Entonces, Pablo dice a Tito, recuérdales que deben vivir respetando a los demás, que no sean pendencieros, sino amables. Y esto en el contexto, en el original, hermanos, va ligado, bien ligado a nuestro trato a otras personas, ¿no? La amabilidad es extraña en este mundo, por lo tanto podemos ser nosotros diferentes en esto. Y esto puede ser un buen anzuelo para pescar otros hombres. No hay gente amable. Muchas veces la amabilidad tiene un doble interés, pero podemos ser nosotros amables de forma genuina. Y tiene que ver con el trato a los demás. Muchas veces hay ancianos, hay enfermos, hay discapacitados, y generalmente nadie los toma en cuenta. Nadie hace nada por ellos, y este es un buen punto para ser amable. Y yo quiero solamente mencionarles, contarles que la gente necesita amor, la gente necesita oídos. Nosotros constantemente llamamos a los oyentes de la radio, y es interesante, ese tiempo de la pandemia, todos los días llamábamos a no sé, 20, 25, 30 oyentes, y muchos de ellos respondían a veces con lágrimas. Hemos llamado a gente que estaba con COVID y hemos hecho un seguimiento todos los días, orando con ellos, hablando con ellos. Y no se imaginan el impacto que tiene en una vida cuando alguien se interesa genuinamente en ellos como personas. Así que, hermanos, este es un buen desafío para ustedes, ser amables, y tiene que ver con el trato a otros. Pero después dice mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Mansedumbre en este pasaje específico puede ser traducido por humildad. Y la idea es no pensar menos de mí, sino pensar menos en mí y enfocarme a los demás.
¿no es cierto? Pedro en su carta dice que una de las formas en que tenemos que mostrar mansedumbre es cuando defendemos nuestra fe. Y si vamos a presentar razón de la esperanza que tenemos, no tenemos que ir a la confrontación, a la pelea, a la insistencia. Tenemos que ser mansos. Tenemos que saber que el Espíritu Santo está obrando y va a convencer a la persona de su pecado. Pero también el tercer punto, que vivan reemplazando el pasado. Y hermanos, el mundo queda impactado por el cambio en la vida de las personas. Y eso es tan importante. Hace unos meses, aquí en Panamá, llegó a la radio un hombre y él dijo que quería hablar con alguien. Entonces entramos a la oficina y él me dijo: estoy perdiendo mi trabajo, mi familia, estoy perdiendo todo por mi adicción. Ese día, este hombre conoció a Cristo como Salvador. A partir del día siguiente comenzó a venir a la oficina para tener pequeños estudios bíblicos. Uno de esos días llamó a alguien a su teléfono. Yo le pregunté quién era y él dijo: es mi esposa. Y le dijo: ¿puedes comunicarme con ella? Quiero saludarla. Y cuando me dio el teléfono, saludé a su esposa y ella me decía: no puedo creer que esté pasando esto en la vida de mi esposo. Y ella decía: gracias por hacer esto. A los pocos días, junto con mi esposa, fuimos a visitarles, hemos almorzado con ellos y no se imaginan la historia que nos contaron de sus vidas. Y hermanos, es increíble lo que Dios puede hacer en las personas. Y cuando dice aquí, si pueden ver la pantalla, lo que éramos también nosotros es lo que ellos son ahora. Y Pablo habla a Tito y en sus cartas de un pasado. Y qué triste es cuando los creyentes en el presente no hemos cambiado nuestro pasado. Y aquí hay una lista de cosas. El versículo 3 dice, Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y eso es importante entender. Tenemos que vivir reemplazando ese pasado de cosas de lo que éramos en el pasado. Y dice en primer lugar, insensatos. Un insensato básicamente es una persona sin seriedad, una persona sin entendimiento de la vida, una persona sin entendimiento del tiempo, que toma decisiones muchas veces impulsivas, sin seriedad, ¿no es cierto? Yo recuerdo en Bolivia, se dice, no ha sentado todavía la cabeza, no, sigue tomando las cosas siempre en broma, nunca no toma nada en serio y hasta que tiene que sufrir graves consecuencias para volver en sí. Pero no solamente insensatos, después dice rebeldes. Y la idea ahí de rebeldía habla de personas, de nosotros que actuábamos conforme a nuestro corazón engañoso, ¿no? Desafiando a la autoridad. Esa es la idea. Los rebeldes son aquellos que están desafiando a la autoridad sin medir las consecuencias. Y hemos sido testigos en todos los países de lo que causa la rebeldía. Pero después en el tercer lugar dice extraviados. Y la idea ahí de extraviados en este texto es desviados por el maligno, pero sin ganas de volver al camino correcto. ¿Se ha encontrado usted con personas que dicen, sí, yo sé que está mal eso, sí, yo sé que me hace daño fumar, y yo sé que está mal que llegue ebrio a mi casa, y sé que está mal que malgaste mi dinero, y sé que está mal, pero lo voy a seguir haciendo, o no puedo dejar de hacerlo? Y hermanos, eso es lo que pasa, eso éramos nosotros, estábamos extraviados, pero
En cuarto lugar dice, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos. Y la idea ahí es entretenidos en el pecado, pero no solamente entretenidos, sino atrapados en algo que sabíamos que nos destruiría, pero al mismo tiempo no teníamos ni la capacidad ni el deseo de liberarnos completamente. Esclavos de concupiscencias, esclavos de nuestros propios deseos. Y podemos colocarle a todos estos calificativos, podemos colocarle nombre de personas en la Biblia. Y podemos decir, Sansón fue un hombre así. Pero yo también puedo colocar mi nombre ahí en todas esta lista. Y usted tal vez puede colocar su nombre en esta lista. Pero Pablo dice, eso éramos. Lo que éramos nosotros es lo que ellos son ahora. Y entonces, la idea aquí es de gente que se deleita en lo que le destruye. Lo que le destruye. Pero también después dice viviendo en malicia y envidia. Esa es la vida típica de alguien viciado, habituado al mal, respirando y anhelando el pecado, pero también odiando a otros que tienen lo que a él le falta en su propia vida, odiando a otros porque tienen lo que él no tiene, malicia y envidia. Y dice, esto éramos nosotros, pero también aborrecibles. Y han sido cauterizados en cuanto al daño que pueden causar a quien no les agrade. No miden las consecuencias de sus actos. Son indiferentes aún al castigo o a las consecuencias que pueden tener. Nosotros acá en Panamá, por varios años hemos tenido en nuestra casa un club de niños y adolescentes y pensamos que tal vez todos los niños o adolescentes del pueblo pasaron algún momento por el Club Timoteo, se llama el club de niños que teníamos allí, y esos niños fueron creciendo, se convirtieron en adolescentes, pero hubo algunos ya jóvenes que vinieron a ver películas y estuvieron en partidos de fútbol, en juegos, en fogatas que hicimos para alcanzarlos para el Señor. Sin embargo, esta era su vida y es tan triste ir escuchando cómo terminan sus vidas, cómo las decisiones que van tomando. Y realmente algunos se vuelven aborrecibles porque no miden las consecuencias de lo que hacen, no miden cómo va a afectar a sus familias. Y esa es la historia de la gente que está afuera. Y dice Pablo a Tito, diles que deben reemplazar ese pasado, pero también aborreciéndose unos a otros. Y hermanos, la gente así termina sola por todas las relaciones que rompieron, por el odio que sembraron y recogieron por sus actos. Pero también el odio y el deseo de hacer mal toma control de su corazón y en el mayor de los casos vive una vida infeliz, miserable, insegura y han perdido la capacidad de confiar en alguien, en alguien. Y podemos dar muchos ejemplos y solamente, hermanos, lo que Tito tiene que hacer es recordar a la iglesia que deben vivir reemplazando ese pasado, ese pasado. Y Pablo decía a los Gálatas, no me conocían, solamente oían aquel que asolaba la iglesia. Ahora predica, ahora la ama, ahora la proclama, ahora la defiende. Y ese es el mejor testimonio para el mundo. Y hermanos, en la conclusión ya
nuestra vida debe reflejar la gracia recibida en la salvación. Eso dice los versículos 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y hermanos, según esos versículos, según el versículo 5 y 6, la gracia no se merece, es lo que dice acá, nos salvó no por obras de justicia, ninguno merecía la gracia de Dios. Dice, versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor, ninguno de nosotros ha merecido la gracia que ha recibido, la gracia se recibe, pero también la gracia no se gana. Versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Y hermanos, todo lo que tenemos nos ha sido dado. Y la gracia nos justificó y nos dio el gran privilegio de ser herederos. Pablo en su carta a los Romanos amplía este concepto en Romanos capítulo 8, 16 y 17. No vamos a leerlo, pero tiene que ver con la glorificación final, con la resurrección gloriosa para pasar a la eternidad en su presencia, a lo cual también hace referencia Pedro en 1 Pedro 1, 3 al 4. Entonces, hermanos, el desafío para nosotros es, tenemos que recordar que no somos de este mundo, pero que tenemos que vivir una vida diferente fuera de la iglesia. Y esa forma de vivir esa vida diferente, hermanos, es primero recordar que debemos sujetarnos a las autoridades. En segundo lugar, recordar no solamente eso, que debemos respetar a los demás, tenemos que reemplazar el pasado, pero también tenemos que reflejar la gracia que hemos recibido en la salvación. Y hermanos, no sabemos finalmente qué va a pasar en las elecciones, quién ha ganado, qué va a pasar esta noche, lo sabremos en la madrugada, mañana, pero no importa el gobierno que tengamos, este es el desafío para la iglesia de Dios. Y recuerdan la primera ilustración, recuerdan a John Bishop, su esposa tuvo que recordarle, y el día que nuestra hija nos llamó, John Bishop estaba parado en el púlpito de la iglesia de Pensacola, la universidad, y él estaba dando el mensaje y contando su testimonio. Y una de las cosas que él contó y nos llamó la atención es que él fue aprendiendo poco a poco y en cierto momento, aunque ya era un adulto, él tenía la mente de un niño, de un adolescente, tenía miedo a los médicos, las inyecciones. Y un día que escuchó a su esposa hablar con el médico de que le iban a inyectar al día siguiente, le iban a hacer los controles, él se salió de su casa y comenzó como a escaparse, pero estaba en el bosque y en el campamento. Había nieve afuera y él cuenta que llegó hasta un árbol y después quiso volver y ya no sabía cómo volver a la cabaña. Y dice que el frío era increíble, él se recostó en el árbol sentado y hacía tanto frío y se acostó en el piso y desde ahí dice que John vio una pequeña luz y era la luz de la cabaña. Y él cuenta con lágrimas cómo él
como un soldado se tira en el piso y se arrastra. Dice que él así volvió, ensuciándose todo, pero no quería perder de vista esa luz. Y muchas veces es solamente desde esa posición de humillación, de recibir las consecuencias del pecado, o de darnos cuenta que somos tan débiles y tan impotentes, y estar así sin mucha esperanza, y levantar nuestros ojos y saber que hay una luz, que hay un Dios que nos ama, que tiene un plan, que es fiel. Y queridos hermanos en Tarija, yo quiero animarles a confiar en eso, a tomar el desafío de decir: voy a reflejar la gracia de Dios, voy a ser amable con los demás, voy a vivir una vida diferente, voy a reemplazar mi pasado, pero voy a ser un ejemplo sometiéndome, sujetándome a las autoridades, buscando oportunidades para hacer buenas obras. Y ese es el desafío que quería dejarles esta noche. Y una vez más, hermanos, gracias por el privilegio de compartir con ustedes. Quisiera orar un momento antes de terminar. Querido Dios, gracias por esta noche. Gracias por que nos has salvado, que ninguno hemos merecido tu gracia, pero por tu bondad y por tu gran amor nos salvaste, nos rescataste, y somos coherederos juntamente con tu Hijo. Pero queremos recordar esta noche que tú nos has llamado a vivir una vida diferente, como has llamado a los creyentes en Creta, y esa vida fuera de la iglesia tiene que ver con nuestro respeto a las autoridades, nuestro respeto a los demás, pero también nuestro testimonio en nuestra vida diaria. Señor, prospera tu palabra en el corazón de mis hermanos, y una vez más gracias porque tú la llevas a cada corazón conforme a la necesidad de cada uno. Gracias, Señor. Gracias, te entregamos nuestras vidas en tus manos una vez más. Te entregamos esta semana especialmente en nuestro país. No sabemos lo que viene, pero gracias porque tú lo sabes, y eso nos da seguridad. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.